La inteligencia es la capacidad de pensar y aprender, pero un mundo cambiante exige la capacidad de reconsiderar y desaprender. La falacia del primer instinto se demuestra cuando uno se equivoca en una respuesta en el primer intento. De 1.500 estudiantes examinados en Illinois, el 50% cambió sus respuestas de erróneas a correctas, mientras que solo el 25% cambió de correctas a incorrectas. Las personas que se replantean sus soluciones suelen mejorar sus resultados. El problema de las personas no es que se replanteen sus respuestas, sino que dudan en replanteárselas. La pereza cognitiva da lugar a la falacia del primer instinto. Preferimos quedarnos con una antigua idea antes que enfrentarnos a una nueva. Nuestro deseo de poder predecir hace que nos resistamos a reconsiderar las cosas. Para evitar que nuestra identidad se vea amenazada, evitamos replantearnos cosas en las que creemos profundamente. Esta reconsideración nos hace sentir que estamos perdiendo una parte de nosotros mismos. Aceptamos el replanteamiento cuando se trata de nuestras pertenencias. Compramos ropa nueva, renovamos nuestras casas y cambiamos nuestros teléfonos móviles. ¿Por qué no podemos aplicar el mismo principio a nuestra forma de pensar? Los psicólogos llaman a esta tendencia aprovechar y congelar. Preferimos los comentarios que nos hacen sentir bien antes que las ideas que nos obligan a pensar mucho. Al igual que una rana en agua tibia se calienta poco a poco, a menudo no nos replanteamos las situaciones hasta que es demasiado tarde. No utilizas Windows 95 pero te aferras a las ideas que aprendiste en 1995. La historia de la rana no es válida, pero creemos que es cierta. Una rana a la que se le echa agua caliente no saldrá de ella porque se quemará inmediatamente. Es la rana en agua tibia la que tiene la posibilidad de escapar cuando el agua empieza a ser incómoda. Por tanto, no es la rana la que no puede recapacitar. Somos nosotros los que a menudo no nos replanteamos estas historias. La mayoría de los actos de replanteamiento no requieren ninguna habilidad o ingenio especial. Adam Grant. Nunca se insistirá lo suficiente en el valor de reconsiderar. La flexibilidad mental es fundamental para alcanzar el éxito tras la pandemia de COVID-19. Debemos aprender a animar a los demás a flexibilizar sus mentes. Pueden ser cosas que sabemos, suposiciones que hacemos u opiniones que tenemos. Todas ellas forman parte de nuestra conciencia. Las suposiciones, las intuiciones y los hábitos son las herramientas que utilizamos para la interpretación de la vida. Debemos incluir, tener la mente abierta, en el conjunto de herramientas porque puede suponer la diferencia entre la vida y la muerte en nuestra vida personal y profesional. Replantearse las cosas es tanto un conjunto de habilidades como una mentalidad. En un mundo estable, mantenerse fiel a nuestros conocimientos y experiencia es lógico. Sin embargo, vivimos en un mundo que cambia rápidamente y en el que tenemos que repensar tanto como pensar. En 2009, BlackBerry representaba casi el 50% del mercado estadounidense de teléfonos inteligentes. 5 años más tarde, había caído a menos del 1%. Mike Lazaridis, el creador del dispositivo, tuvo problemas para recapacitar, y eso supuso la extinción de su fenomenal invento. El psicólogo Phil Tetlock descubrió que nos ponemos en 3 modos principales cuando pensamos y hablamos: modo predicador, modo fiscal y modo político. Entramos en el modo predicador cuando expresamos nuestras ideas principales, en el modo fiscal cuando juzgamos las opiniones de los demás y en el modo político cuando queremos promover las ideas que apoyamos. No obstante, existe un cuarto modo al que todos debemos recurrir para convertirnos en personas que se replantean las cosas. Se trata del modo científico. Pensar como un científico nos obliga a replantearnos casi todo. Los científicos dudan de lo que saben, sienten curiosidad por lo que desconocen y modernizan sus puntos de vista en función de los últimos datos. Ser científico no es solo poseer un conjunto de habilidades, sino también tener una mentalidad diferente. Esta mentalidad es diferente a la de los predicadores, los fiscales y los políticos. Es en el modo científico donde encontramos la verdad sobre cualquier asunto. El pensamiento en modo científico no está limitado únicamente al laboratorio. Las personas de otros campos también pueden aprender a pensar como científicos. Unos investigadores europeos realizaron un experimento con más de 100 empresarios italianos de distintos ámbitos. Los dividieron en 2 grupos. Uno recibió formación relacionada con el modo de pensamiento científico, mientras que el otro recibió la formación habitual. Al año siguiente, los investigadores descubrieron que los empresarios del grupo científico obtuvieron más de $12.000 de ingresos, mientras que el grupo que recibió la formación habitual obtuvo menos de 300. El grupo científico cambió su forma de pensar más de 2 veces, mientras que el grupo de control se limitó a la forma normal de hacer negocios. A veces, los científicos profesionales no utilizan las herramientas de su profesión. Cuando quieren promover sus teorías favoritas, entran en modo predicador. A veces abandonan la exactitud por lo que es popular, modo político, y pueden mostrarse implacables a la hora de desacreditar las ideas que no están de acuerdo con las suyas, modo fiscal. La fortaleza mental no garantiza la destreza mental. Adam Grant. ¿Sabías que, en 2008, la valoración de BlackBerry superaba los $70.000 millones? La reconsideración es un hábito cada vez más importante en la vida. Las investigaciones revelan que cuanto más rápido se reconozcan los patrones, más probable será que se caiga en los estereotipos. Las personas con un alto coeficiente intelectual tienen más dificultades para renovar sus ideas.
El sesgo de confirmación y el sesgo de deseabilidad hacen que las personas inteligentes conviertan su inteligencia en un arma contra la verdad. El sesgo de confirmación percibe lo que esperamos ver, mientras que el sesgo de deseabilidad percibe lo que queremos ver. Un estudio reveló que cuando se pidió a genios de las matemáticas, ya fueran liberales o conservadores, que analizaran datos sobre cuestiones ideológicas que activaban emociones fuertes, ambos grupos no lograron ver las pruebas que contradecían sus creencias ya existentes. Por ejemplo, los liberales eran peores a la hora de evaluar las pruebas de que las prohibiciones de armas fracasaron, mientras que los genios matemáticos conservadores no pudieron ver las pruebas de que las prohibiciones de armas funcionaron. Ser bueno para pensar te hace peor para replantearte las cosas. Adam Grant. Cuando se piensa desde el punto de vista científico, no se permite que las ideas se conviertan en ideologías, se aprende de las pruebas en lugar de aprender desde la intuición. Se orientan con pruebas y enigmas en lugar de respuestas y soluciones. El pensamiento científico requiere una búsqueda activa de pruebas que puedan demostrar que estamos equivocados. No basta con responder con una mente abierta, debemos ser abiertos desde el principio. Relapacitar desde el modo predicador es una debilidad moral. En el modo fiscal, se considera como admitir la derrota, y en el modo político, es cambiar de opinión como respuesta a las amenazas y los problemas. En el modo científico, cambiamos basándonos en una lógica más definida y en datos más reales. El objetivo del aprendizaje no es afirmar nuestras creencias, sino desarrollarlas. Adam Grant. El proceso de reconsideración comienza con la humildad intelectual. Saber lo que no sabemos y conocer las áreas en las que somos ignorantes es fundamental. Este reconocimiento nos abre la puerta a la duda. Nos volvemos más curiosos al cuestionar nuestra comprensión actual de lo que no sabemos. A continuación, descubriremos cosas nuevas. Estos descubrimientos nos llevarán a la humildad intelectual, ya que nos mostrarán todo lo que no sabemos. Si el conocimiento es poder, saber lo que no sabemos es sabiduría. El pensamiento científico favorece la humildad sobre el orgullo, la duda sobre la certeza, la curiosidad sobre la cerrazón. Adam Grant. Lo contrario del proceso de reconsideración es el exceso de confianza. Sufrimos de un exceso de confianza cuando dejamos el modo científico para pasar al modo predicador. En el modo predicador, somos incapaces de ver nuestras limitaciones en el conocimiento. El orgullo que nos produce creer que hemos encontrado la verdad genera convicción en lugar de duda. Esta convicción nos hace entrar en el modo fiscal, en el que queremos hacer cambiar de opinión a los demás mientras que la nuestra es inamovible. Desde el modo fiscal, entramos en el modo político. El sesgo de confirmación y el sesgo de deseabilidad nos hacen ignorar todo lo que no consiga convencer a nuestros electores, padres, jefes, compañeros de instituto y cualquier persona a la que intentemos impresionar. La validación que obtenemos nos vuelve arrogantes, y el exceso de confianza se reinicia. En lugar de poner a prueba nuestras ideas, nos dejamos llevar por el síndrome del gato gordo y nos confiamos. Los componentes del proceso de reconsideración son los siguientes: la humildad, la duda, la curiosidad, el descubrimiento. Los componentes del exceso de confianza son el orgullo, la convicción, los sesgos de confirmación y deseabilidad, la validación. Mientras Mike Lazadairis actuaba según el exceso de confianza, Steve Jobs utilizó el proceso de reconsideración para sacar a Apple del borde de la bancarrota y convertirla en la empresa más valiosa del mundo. Evita comentarios como: eso nunca funcionará aquí, eso no es lo que me ha demostrado mi experiencia, eso es demasiado complicado, no hay que darle demasiadas vueltas. Así es como lo hemos hecho siempre. A pesar de la aversión de Jobs por los teléfonos móviles, apostó por la humildad intelectual cuando sus ingenieros le convencieron de saber lo que no sabía. El iPhone no fue idea suya, pero estuvo dispuesto a ejecutar la idea cuando sus ingenieros le convencieron de que no estaban convirtiendo a Apple en una empresa de teléfonos, sino que querían añadir el iPhone a la lista de productos que ya fabricaban. El conocimiento se expande. El buen juicio requiere que tengamos la habilidad y la voluntad de abrir nuestras mentes. Reconoce tus puntos ciegos cognitivos y replantéate tus pensamientos en función de ellos. Tenemos puntos ciegos en nuestros conocimientos y opiniones. Estos puntos ciegos pueden dejarnos cegados ante nuestra propia ceguera. Relapacitar es posible cuando tenemos la confianza que nos permite vernos a nosotros mismos con total claridad y modificar nuestros puntos de vista cuando sea necesario. Tener la dosis adecuada de confianza requiere que encontremos el punto óptimo entre el síndrome del impostor y el síndrome del quarterback. El síndrome del impostor se produce cuando la competencia de una persona es mayor que su confianza. El síndrome del quarterback se produce cuando el nivel de confianza de una persona es mayor que su competencia. La mayoría de los aficionados al deporte entran en esta categoría. El efecto Dunning-Kruger afirma que los que no pueden, no saben que no pueden. Este efecto describe la arrogancia de la ignorancia. Se trata de personas incompetentes que rebosan confianza en cualquier tema. Los estudios Dunning-Kruger revelaron que las personas que obtuvieron las puntuaciones más bajas en las pruebas de razonamiento lógico, gramática y sentido del humor pensaban que rendían más que el 62% de sus compañeros, cuando la cifra real era del 12%. El ego, la tendencia a negar nuestras debilidades, nos impide relapacitar. La capacidad de reflexionar sobre nuestro pensamiento se denomina habilidad metacognitiva. Las personas que son capaces de repensar deben poseer una buena dosis de esta habilidad.
La arrogancia es ignorancia y convicción, mientras que la humildad es un filtro permeable que absorbe la experiencia de la vida y la convierte en conocimiento y sabiduría. La arrogancia es un escudo de goma contra el que la experiencia de la vida simplemente rebota. Tim Urban, una combinación de confianza y humildad nos hace entrar en el bucle del replanteamiento. La confianza es una medida de cuánto confías en ti mismo, no de cuánto crees en tus métodos. La humildad no consiste en tener poca confianza en uno mismo, se trata de tener los pies en la tierra y reconocer tus debilidades. Tener confianza en uno mismo y ser humilde es el punto óptimo de confianza que mejora la calidad de nuestro proceso de reconsideración. Aunque se está investigando cuándo el síndrome del impostor puede ser beneficioso y cuándo puede ser perjudicial, sabemos que tiene al menos 3 aspectos positivos. Nos motiva a trabajar más duro, de forma más inteligente, y a ser mejores aprendices. La arrogancia nos deja ciegos ante nuestra debilidad. La humildad es una lente reflectante. Nos ayuda a ver las debilidades con claridad. La humildad consciente es una lente correctiva, nos permite superar esas debilidades. Adam Grant. El apego nos impide relapacitar, pero el desapego nos ayuda a desaprender, reaprender y descubrir cosas nuevas. Cuando nos aferramos a nuestras ideas y opiniones, cerramos la puerta a reconocer cuando nuestras opiniones son erróneas y la necesidad de reconsiderarlas. Nos desesperamos por tener siempre la razón y nos sentimos tristes cuando descubrimos que estamos equivocados. Para poder disfrutar de la alegría de estar equivocados, debemos desapegarnos de lo que sabemos. Adam Grant. Cuando echas la vista atrás al año pasado, ¿te das cuenta de lo estúpido que fuiste? Si es así, eso es algo bueno. Demuestra que has aprendido. Debemos separar nuestro presente de nuestro pasado y nuestras opiniones de nuestra identidad. Separa tu identidad de tus opiniones. A menudo nos definimos en función de nuestras ideas, creencias e ideologías. Esta definición nos impide cambiar de opinión cuando el mundo cambia y el conocimiento evoluciona. Tu identidad debe estar ligada a tus valores, no a tus creencias. Los valores son principios fundamentales en la vida, por ejemplo, la excelencia, la generosidad, la libertad y la justicia, o la seguridad y la integridad. Estos principios te permiten tener una mentalidad abierta sobre la mejor manera de promoverlos. Cuando te defines en función de tus valores, te volverás flexible y estarás abierto a cambiar tus ideas de acuerdo con las nuevas evidencias. Las personas que se sienten cómodas equivocándose no tienen miedo de reírse de sí mismas. Las investigaciones demuestran que cuanto más frecuentemente nos riamos de nosotros mismos, más felices seremos. Las personas inseguras se burlan de los demás. Convierte tus ideas erróneas del pasado en motivos para reírte en el presente. Una paradoja de los grandes científicos y de los mejores pronosticadores es que se sienten muy cómodos equivocándose porque los aterra la idea de equivocarse. Como están decididos a llegar a la respuesta correcta, abren sus mentes ante los tropiezos, las rectificaciones y los cambios de rumbo durante el proceso. Si no cambias de opinión con frecuencia, te equivocarás muchas veces. Jeff Bezos. Aunque podemos derrocar fácilmente a nuestro dictador interior y admitir ante nosotros mismos que nos hemos equivocado, puede que no seamos lo suficientemente fuertes como para afrontar el ridículo exterior. Sin embargo, admitir que nos equivocamos demuestra que somos honestos y estamos dispuestos a aprender. No nos hace parecer incompetentes o menos competentes. Cuando se nos presenta una nueva información, podemos optar por seguir obstinadamente en el modo predicador y fiscal o decidir operar como los científicos que se dedican a la búsqueda de la verdad en lugar de aferrarse a sus ideas. Los conflictos en las tareas mejoran el rendimiento, mientras que los conflictos en las relaciones pueden ser destructivos. Los conflictos en las tareas son choques de ideas y opiniones. Los conflictos en las relaciones son choques personales y emocionales llenos de tensión y hostilidad. Los equipos que tienen más conflictos relacionales que de tareas suelen tener un bajo rendimiento. Los equipos de alto rendimiento comienzan con un alto nivel de conflictos en las tareas, pero mantienen los conflictos en las relaciones en el mínimo posible. Eso los ayuda a funcionar con eficacia y a conseguir mejores resultados. Los conflictos relacionales nos impiden relapacitar porque somos predicadores arrogantes, fiscales rencorosos o políticos de pensamiento único durante el proceso. Los conflictos de tareas nos obligan a replantearnos nuestras ideas, ya que existen diversos pensamientos sobre la mesa. Estas ideas nos hacen entrar en el modo científico en el que buscamos la verdad. Lamentablemente, muchos de nosotros hemos desarrollado una aversión al desacuerdo productivo. Las investigaciones demuestran que los niños cuyos padres discrepan de forma constructiva se sienten emocionalmente seguros en la escuela primaria y demuestran más ayuda y compasión hacia sus compañeros. Los desacuerdos productivos nos hacen más civilizados y desarrollan nuestros músculos creativos. Cuando estamos rodeados de personas agradables, replantearse las cosas se hace difícil. Sin embargo, cuando tenemos por delante una serie de retos, un grupo de personas que no temen señalar nuestros puntos ciegos y ayudarnos a superar nuestras debilidades, abriremos la puerta al replanteamiento. Un ejemplo es cuando Pixar contrató a un director externo, Brad Bird, con el objetivo de que la empresa siguiera funcionando a pleno rendimiento. Bird buscó a gente desagradable, descontenta e insatisfecha, ovejas negras y piratas a los que se les dijo que no podían hacer algo extraordinario.
4 años después, estos inadaptados estrenaron la película más compleja de Pixar, que recaudó $631 millones y ganó el Oscar a la mejor película de animación. Los líderes más competentes se enfrentan a sus detractores y se hacen más fuertes. Los líderes débiles acallan a sus críticos y se hacen más vulnerables. Adam Grant. Un aviso: es necesario evitar que los conflictos de tareas se extiendan. Debemos evitar que se conviertan en conflictos de relaciones. ¿Cómo? Plantea la disputa como un debate y no como un desacuerdo. En un debate, uno está abierto a considerar las opiniones contrarias y a cambiar de opinión, pero un desacuerdo se percibe como algo personal y posiblemente hostil. Se debaten ideas, no emociones. Cuando estés a punto de iniciar un conflicto de tareas, pregunta a la otra persona: ¿podemos debatir? Esto cambiará su percepción de lo que está a punto de ocurrir. Discute sobre el cómo, no sobre el por qué. Cuando preguntes a las personas cómo funcionarían sus ideas llevadas a la práctica, será más probable que detecten fallos en sus propios argumentos y se vuelvan más receptivas a las opciones alternativas. Para conseguir que los demás se replanteen sus opiniones, una actitud colaborativa funciona mejor que una actitud de confrontación. Las personas se cierran por completo o se enfadan cuando nos enfrentamos a ellas. En lugar de abrirse, se ponen a la defensiva, a predicar, a juzgar o a actuar como políticos. Nuestro objetivo debe ser conseguir que piensen como científicos. Predicar sus ideas hace que se reafirmen en sus creencias, criticar las nuestras hace que no vean los defectos de las suyas, y actuar como políticos diciéndonos lo que creen que queremos escuchar, hace que no podamos descubrir lo que realmente piensan. Un buen debate no es una guerra. Consiste en encontrar puntos comunes más que en buscar armas de ataque. Los negociadores expertos presentan menos puntos, mientras que los polemistas promedio piensan que cuantos más argumentos presenten, más posibilidades tendrán de ganar. Por ello, corren el riesgo de debilitar los argumentos sólidos con otros débiles. Otro rasgo de los negociadores expertos es que expresan su curiosidad en lugar de adoptar una estrategia de ataque-defensa. Los polemistas expertos son menos asertivos. Más bien, terminan ocasionalmente sus intervenciones con preguntas. Cuando al menos una de las partes de un debate adopta el nivel de humildad y curiosidad de un científico, mejoran los resultados para ambas partes. Si queremos cambiar la opinión de los demás, debemos estar dispuestos a cambiar también la nuestra. Hay que estar dispuesto a reconocer cuando se está de acuerdo con los críticos y exponer lo que se ha aprendido de ellos. Nuestros intereses deben ser genuinos cuando pedimos a la gente que recapacite. Esa motivación debe ser el deseo de conocer la verdad, no predicar, hacer política o juzgar. ¿Estás dispuesto a cambiar tus opiniones para adaptarlas a la lógica y los datos? A la hora de contratar, los datos indican que los empresarios están más interesados en contratar a candidatos que reconocen sus debilidades. Un ejemplo es el de Michele Hansen, una joven que se presentó para ser gestora de productos en una empresa de inversiones en 2014. No estaba cualificada para el puesto y no tenía ni formación ni experiencia en finanzas. Abrió su carta de presentación destacando estos inconvenientes. A continuación, expuso algunas razones para contratarla a pesar de todo. Hansen consiguió el trabajo, prosperó y fue ascendida a directora de desarrollo de productos. Demostrar que te conoces lo suficiente como para saber cuáles son tus defectos y que te sientes lo suficientemente seguro como para admitirlos puede ayudarte a tener éxito en una entrevista. Céntrate en un reducido número de puntos fuertes, muestra una curiosidad que pueda hacer que tu público se replantee su postura, y ten la motivación y la capacidad de aprender. El hecho de recapacitar debe producirse desde dentro hacia afuera. No podemos cambiar el mundo si no estamos dispuestos a cambiar nosotros mismos. Cuando nos relacionamos con otras personas, debemos animarlas a actuar según el modo científico, porque así es como llegarán a la verdad. El pensamiento contrafáctico consiste en utilizar nuestra imaginación para pensar en cómo las circunstancias de nuestra vida podrían haber sido totalmente diferentes si viviéramos en una realidad alternativa. Cuando nos damos cuenta de cómo nuestros estereotipos podrían haber sido diferentes, nuestra disposición a cambiar nuestros puntos de vista puede mejorar. Las personas se vuelven más humildes cuando reflexionan sobre cómo otras circunstancias podrían haberlas llevado a tener otras creencias. Para ello, podemos practicar la entrevista motivacional. Una entrevista motivacional comienza con una actitud de humildad y curiosidad. El proceso consiste en hacer preguntas abiertas, en escuchar con atención y en reafirmar el deseo y la capacidad de cambio de la persona. Intentar persuadir o aconsejar a las personas puede reforzar su posición inicial si la persuasión fracasa. La única desventaja de la entrevista motivacional es que tú y tu entrevistado deben tener objetivos similares. Si sus objetivos no coinciden, lo mejor es practicar la escucha influyente. La ansiedad y la actitud defensiva se reducen cuando interactuamos con un oyente empático, que no nos critica y que está atento. Muchos comunicadores tratan de parecer inteligentes, pero los grandes oyentes están más interesados en hacer que su audiencia se sienta inteligente. Para mantener conversaciones productivas, es preferible utilizar la búsqueda de opiniones en lugar de la asunción de opiniones.
La asunción de opiniones requiere que leamos la mente de la gente, mientras que la búsqueda de opiniones nos obliga a hablar con la gente para comprender los diferentes aspectos de sus puntos de vista. Los buenos científicos verifican sus hipótesis entablando conversaciones en lugar de sacando conclusiones. Las conversaciones productivas son emocionalmente complejas, mientras que las improductivas tienen un conjunto limitado de emociones positivas y negativas. Las trayectorias profesionales, las relaciones y las comunidades son sistemas abiertos porque están en constante cambio. Los sistemas abiertos están influidos por su entorno. Un sistema abierto funciona según dos principios clave: la equifinalidad, la multifinalidad. Equifinalidad significa que existen múltiples caminos hacia el mismo fin, mientras que multifinalidad significa que el mismo punto de partida puede llevar a muchos fines diferentes. Por tanto, debemos evitar aferrarnos demasiado a un camino o a un destino concreto. Existen múltiples caminos hacia la felicidad. Desde la humildad, podemos replantearnos nuestros objetivos pasados, cuestionar nuestras decisiones presentes y desarrollar la curiosidad de volver a imaginar nuestros planes futuros. Reconsiderar las cosas nos ayudará a tener una vida mejor. Entabla conversaciones con personas para que se replanteen sus antiguas opiniones. Rodéate de personas que cuestionen tu forma de pensar. Dales la razón diciéndoles que respetas su opinión. No evites los conflictos constructivos ya que te obligan a recapacitar. Convierte un desacuerdo en un debate para que la gente lo afronte desde un punto de vista intelectual y no personal. Para animar a los demás a recapacitar, debes aprender a hacer mejores preguntas y a escuchar de forma persuasiva. Aumenta la proporción de preguntas con respecto a las afirmaciones para ayudar a la gente a concretar sus puntos de vista y descubrir las razones para cambiarlos. Pregunta cómo en lugar de por qué. Las preguntas de cómo ayudan a la gente a ver los fallos de su punto de vista. Preguntas como: ¿cómo se ha formado esta opinión? Y ¿qué pruebas te harían cambiar de opinión? Son formas de abrir la mente de la gente. Enfoca las discrepancias como lo harías con un baile. Acepta los puntos en común para mostrar tu disposición a discutir sobre lo que es cierto. Utiliza pocos argumentos sólidos para respaldar tus argumentos. Respeta la autonomía de los demás reforzando su libertad de elección. Si las emociones se disparan, reconduce la discusión hacia el objetivo. Expresa tu decepción o frustración y pregunta si la otra persona comparte esos sentimientos. Complica los temas controvertidos para generar un cuestionamiento colectivo. Normalmente existen más de dos caras en una historia. Acepta las afirmaciones contrarias a las tuyas y los resultados contradictorios para captar la atención de los demás y animarlos a seguir siendo curiosos.